Gracias, señor presidente. Bueno, antes de nada quiero también solidarizarme con todos los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires que están siendo afectados por el temporal en este momento, particularmente por los vecinos de 9 de Julio y Vergado, localidades de mi sección electoral, y también con sus intendentes y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque si todos ellos corren la misma suerte que los bahienses, tendrán que apoyarse en su intendente y en el gobernador de esta provincia porque no recibirán ningún tipo de ayuda del gobierno nacional, puesto que le dijo que cada uno tenía que arreglarse con lo suyo. Ahora paso a los tres temas de incumbencia. Uno es el recorte del Fondo Compensador del Interior, que se realizó el 8 de febrero, sin ningún tipo de consulta con ninguno de los gobernadores, de manera unilateral, poco federal, que afecta y de alguna manera empieza a corporizar esto que muchos libertarios repiten permanentemente como un gran logro o un gran triunfo de la gestión, que es el enunciado de cómo está funcionando tan bien la motosierra y la licuadora. Bueno, esa motosierra en la provincia de Buenos Aires, entre tantas cosas, pero lo que hoy voy a hablar, el 8 de febrero representó cortar el fondo del transporte interior. Un fondo que se había ido perdiendo después del pacto fiscal del año 2017, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para todas las provincias, al punto tal que en el año 2019 habían sido ejecutando y en una pendiente de descenso tan solo 6.000 millones de pesos para todo el país. Producto en el 2020 de la pandemia y a los efectos de mantener viva a las empresas y que los trabajadores y las trabajadoras cuando volvieran o pudieran volver a retomar su vida normal existieran empresas de transporte, se fueron fortaleciendo esas partidas, tomaron mayor fuerza en el 21, en el 22, cerrando en el año 23 con una inversión para todo el país de 121.000 millones de pesos comparados con aquellos 6.000 del año 2019. Bueno, motosierra para la provincia de Buenos Aires. Cortamos el Fondo de Transporte Interior. ¿Qué significa materializar, corporizar, visualizar esa motosierra propagandística para la provincia de Buenos Aires? Bueno, por ejemplo, que localidades como Azul hayan pasado a pagar un pasaje de 400 pesos de transporte urbano a 1.237 sin ese fondo, y si la provincia no siguiera participando, hoy tendrían que estar pagando 1.705, o Bahía Blanca, que estaba en 345 y con el retiro de ese fondo están pagando algo así como 868 pesos, y si la provincia no seguiría integrando con sus propios fondos, estaría en algo así como 1.067 pesos, y así podría enumerar un montón de localidades a las que le llegó la motosierra. Uno a veces piensa si la motosierra a la provincia de Buenos Aires está dada para perjudicar al gobernador o si realmente no tiene límites y no importa que adentro de la provincia de Buenos Aires vivan bonaerenses a quienes representamos en primera instancia desde esta Cámara. Y como tengo 5 minutos solo para hablar de 3 temas, voy a ir cerrando el Fondo Interior para hablar del Fondo de Fortalecimiento Financiero. Ese Fondo de Fortalecimiento Financiero se utilizó durante todo este tiempo, desde su creación, para incrementar la cantidad de patrulleros, para renovar chalecos antibalas vencidos, sí, antibalas vencidos de la gestión anterior, para adquirir nueva tecnología de investigación en la lucha contra el narcotráfico y también para obras de infraestructura, algunas también vinculadas
a la seguridad como iluminación, cámaras de seguridad. Entre estos dos fondos de la motosierra, la provincia de Buenos Aires, a montos constantes, está perdiendo 800.000 millones de pesos. Entonces, claro que hay que revisar si pudo haber ocurrido algún error en la liquidación del impuesto inmobiliario rural o del urbano edificado, pero no podemos convalidar bajo ningún concepto desde esta legislatura, con omisión o silencio, que desde el gobierno nacional estén propiciando una rebelión fiscal. Porque el pueblo bonaerense y este gobierno provincial están haciendo un gran esfuerzo supliendo las ausencias de un gobierno nacional que le importa más la planilla Excel, el superávit fiscal y no el costo social que esto está aparejando y acarreando. Por eso, y como se me va acabando el tiempo, también quiero hacer referencia al CONICET. Y al CONICET no solo a nivel nacional, porque eso se ve en los medios nacionales y todos los conocemos, sino también lo que significa el CONICET a nivel provincia de Buenos Aires, donde tiene 65 institutos. Y esos 65 institutos representan el 20% del total nacional de los investigadores, de los científicos, de los administrativos, de los auxiliares. Y estamos resintiendo la ciencia y la tecnología, la misma ciencia que ha aportado en vacunas recientemente, en diseños o rediseños de nuevos barbijos para la pandemia, en la vacuna del COVID también. Ese mismo CONICET que a través del INTA, por ejemplo, obtuvo una semilla de trigo resistente a las sequías, que hoy también puede usufructuar el campo, que es cierto que es un gran sostén de nuestra economía, pero también es cierto que ese campo tiene buenos niveles de rentabilidad. Niveles de rentabilidad que hoy están perdiendo las pymes, aquellas pymes, más de 60.000 que se habían perdido durante el gobierno anterior, no el anterior a este, el otro, que fueron recuperadas incluso con años de pandemia, de guerras en el exterior, sequía. Más de 260.000 puestos de trabajo recuperados a través de esas 60.000 pymes. Esas 60.000 pymes que hoy están empezando, aún sin haber recibido el aumento y aún sin habérsele retirado el subsidio del gobierno nacional, pero con el solo efecto de aquella resolución de Aranguren, ¿recuerdan cuando dolarizó la producción de energía? Hoy, un frigorífico que el mes pasado pagaba 1.500.000 pesos, recibe facturas de 5 millones de pesos, al solo efecto del ajuste por devaluación. Tenemos que preocuparnos por esa economía, por la economía de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que preocuparnos por la motosierra. Y también tenemos que preocuparnos por la licuadora, esa licuadora que está destruyendo el entramado social. A algunos puede preocuparles más la posible mala liquidación del impuesto inmobiliario rural, del impuesto edificado, urbano. Incluso a algunos hasta les puede parecer una cajita feliz el Comité de Cuenca. Puede ser alguno que tal vez nunca haya administrado nada que pueda traer esos ejemplos aparejados. Sin embargo, a nosotros nos importa la canasta básica de alimentos que estalló, nos importan los aumentos de los medicamentos, porque comer tenemos que seguir comiendo, enfermando nos vamos a seguir enfermando. Nos preocupan a los que hemos tenido responsabilidades ejecutivas, los insumos hospitalarios, el sistema de salud provincial, con aumentos del 700, del 800% en insumos hospitalarios y medicamentos. La licuación de los salarios
Y la licuación, voy terminando, presidente, la licuación industrial que hicieron con las jubilaciones. Claro, ¿cómo no vamos a ir obteniendo ese número de mentiroso del equilibrio fiscal? Si ni siquiera pagamos tampoco a las importaciones, a los importadores. Y a nosotros nos preocupa cómo ese entramado de la clase media que podía acceder incluso a la salud privada, a las prepagas, tranquilamente a los alimentos, va a hacer presión sobre el sistema público. Cómo va a hacer presión sobre nuestros hospitales, sobre nuestros municipios, sobre la provincia de Buenos Aires. Nos preocupa la falta de alimentos en los comedores, esos comedores que son el primer paredón o la primer ventana, como lo quieran ver, del conflicto social. Es la contención de los barrios populares, es la contención de los más humildes. Y nos preocupa que a otros no les preocupe más que el equilibrio fiscal sin tener en cuenta el daño social que está trayendo aparejado. Muchas gracias, señor presidente.